tardes. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración al Señor del domingo 25 de julio del año 2021. La palabra del Señor dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a iniciar o a continuar con el preludio, que es el himno 322, Eres mi protector, a cargo de la hermana Carla Santiago. El llamamiento a la adoración vamos a encontrarlo en el Salmo número 42, libro de los Salmos, en el capítulo 42, y vamos a dar lectura a los 11 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, oramos a ti para ofrecerte este servicio que traemos delante de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú le recibas, Señor, como un olor grato ante tu presencia. Y te pedimos, Señor, que te agrades con cada uno de los cantos que tu iglesia trae a ti. Señor, no estamos de una forma física toda la iglesia, pero estamos en los hogares reunidos con la familia, escuchando tu palabra, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú recibas nuestra adoración, que tú recibas nuestra alabanza y los talentos, Señor, que
tenemos cada uno de nosotros, también los ofrecemos delante de ti, Señor. Tu palabra nos dice en la carta a los Romanos que nos ofrezcamos nuestro cuerpo a ti, Señor, en un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Ofrecemos, Padre, todo nuestro ser a ti para que tú te agrades con él, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así nos vamos a buscar, hermanos, en el himnario, el himno número 268, Canción del Espíritu, himno 268. Vamos a abrir en el Nuevo Testamento la palabra para buscar nuestra lectura devocional y vamos a buscar la primera carta del apóstol San Pedro y leemos el capítulo 1, versículo 3 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. La palabra del Señor dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, vamos a tener un tiempo para orar por cada una de las necesidades que tenemos nosotros. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor, claro que sí, pero también muchos agradecimientos, ¿verdad?, por las bendiciones que Dios nos da. Si usted desea, hermano, que oremos en ese tiempo, ¿verdad?, por alguna petición, alguna necesidad o agradecimiento, háblenos por teléfono hasta el día sábado temprano, el viernes de preferencia, hasta el viernes, para que podamos estar apuntando los motivos. Si nada más usted desea que su oración se adhiera a las peticiones del aposento alto, pues también háganoslo saber. Vamos a orar por la economía de la iglesia, por la salud, obviamente, de las familias. Vamos a orar por el regreso a los templos. Ya algunas iglesias se han estado reuniendo o no han cerrado algunas iglesias, ¿verdad? No de nuestras denominaciones, de otras iglesias, pero bueno, nosotros nos hemos mantenido al margen de lo que diga el gobierno, y hasta que nos indiquen las autoridades que podamos abrir el templo, lo vamos a hacer. Mientras nos estamos reuniendo de esta manera, esperando, ¿verdad?, que pues sigamos en lectura de la palabra, en oración, en todas las actividades que hacemos. Bueno, vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú permites, Señor, que estemos delante de tu presencia de una forma virtual, Señor, pero creemos, Padre, que tú miras absolutamente todo. Tú eres poderoso, tu presencia está en todas partes. Y te queremos pedir, Señor Dios, por cada una de las necesidades, agradecimientos y peticiones que hay en tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor Dios, la vida de la hermana Olga. Te damos gracias porque tú permitiste hace un par de días que ella cumpliera años, Señor. Gracias porque tú le bendices, Padre, porque está con su familia, Señor, porque ella está atendida, Señor, quizá por llamadas, por visitas de su familia, de algunos hermanos, Señor, que ella da autorización para ellos, Señor. Te pedimos por su salud, te pedimos que tú la bendigas, Señor, que siempre siga siendo una mujer valiente, esforzada, Señor, entregada a ti. Oramos por su vida, Señor, y te pedimos que tú le sigas bendiciendo, no solamente a la hermana Olga, sino a toda su familia. Asimismo también, Señor, te agradecemos por la vida de la hermana de Joana Nájera Bello, Señor Dios. Oramos por esta niña que fue intervenida el día de ayer, y te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que tú estés bendiciendo a toda la familia Nájera, Señor Dios, al hermano Humberto, a su esposa, Señor, a todos sus hijos, Padre. Y te pedimos especialmente por Joana Nájera, Señor Dios, que tú la fortalezcas. Es una pequeña, Señor Dios, y que la tomes en tus manos para que ella pueda sanar completamente, Señor. Creemos que tú eres bueno, Señor, y la ponemos en tus manos para que tú le sigas bendiciendo, Señor. Bendice a sus padres, Señor. Ponemos en tus manos la vida de su papá, el hermano Humberto Rebelino, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que le fortalezcas en cada una de las pruebas que tú estás permitiendo que él pase, Señor, y que él pueda estar con su familia, Señor, que pueda ser bendecido con este favor, Señor, que tú le permitas que él pueda estar con su familia, con sus hijos, y que les pueda amar, Señor, en toda la extensión de la palabra, Señor. Así mismo también, Señor, oramos por la
vida de la hermana Elizabeth Osorio, Señor. También te pedimos que tú le favorezcas en esta petición que ella está haciendo, Señor, acerca de su trabajo, Señor. Oramos para que tú le sigas bendiciendo y que todos estos proyectos que ellos han puesto en su empleo, en el trabajo, Señor, que sea de bendición. Ayúdales, Padre, para que pues ellos puedan continuar con las labores que tú les has encomendado. Creen en ti, Señor, creen que tú eres el Todopoderoso, y por eso es que la hermana Elizabeth Osorio pide a la iglesia, Señor, que oremos por ella, principalmente por su fuente de empleo, Señor. Gracias porque tú le estás bendiciendo, gracias porque tú has abierto puertas, Señor, y ella se siente agradecida contigo, Señor. Por eso es que oramos por su vida, Señor, para que tú continúes en las bendiciones. Padre, también te pedimos por la familia del hermano Ángel Zaragoza, Señor, en la pérdida que tuvo de su hermano. Padre, tú le tienes en tu presencia, Señor, y te pedimos ahora por la familia para que tú le sigas bendiciendo. Ayuda al hermano Ángel, Señor, fortalece su vida, Señor. Él es un hombre que te busca, Señor, que sabe de tu palabra, que está encantado contigo, Señor, con el conocimiento que tú le has dado a través de la Escritura. Y te pedimos por él para que tú le sigas bendiciendo, Señor, para que tú sigas fortaleciendo su vida, no solo la de él, la de todos sus hermanos, su familia, para que en la pérdida que han tenido de su hermano, Señor, tú les fortalezcas. Padre, así mismo también seguimos orando por la familia Sánchez Ponce, Señor, para que tú bendigas la vida de la hermana Mireya y de sus hijos, Señor, de su nieta, y que ellos sigan fortalecidos también, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Tú los levantas, Señor, las pérdidas son muy fuertes y nos duelen, Padre, pero sabemos que está delante de tu presencia nuestro hermano José Sánchez. Y te pedimos por su familia, Señor, para que tú continúes fortaleciéndoles a ellos, Padre. Señor, también ponemos en tus manos la salud de la hermana Marta Castañeda, Señor. También oramos por su salud. También está pues una situación delicada, Señor Dios, y te pedimos que tú la fortalezcas, Señor. Oramos por su hermano, Señor, también, para que tú estés continuando con las bendiciones del hermano Rodolfo, Señor, y que ellos puedan estar estables, Señor, en la fe, que puedan estar firmes como tú les has permitido por tantos años que te conocen. Bendice la vida de la hermana Martita, Señor, que ella pueda sanar y que pueda levantarse, Señor, pues completamente sana, Señor, por tu voluntad y por tu fortaleza. También pedimos por la hermana Yolanda Rivera, Señor, por toda su familia, cada una de las necesidades que tienen ellos, Señor, tú conoces, Padre, por las enfermedades que puedan haber en sus nietos. Oramos por cada uno de ellos, Señor, te agradecemos porque tú has abierto puertas en algunos de sus nietos en las escuelas, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo a la familia, Señor Rivera, sí, Señor, a la familia de hermana Yolanda Rivera, Señor. Te pedimos, Padre, también por la vida de la hermana Paulina, Señor, que tú le bendigas también en la enfermedad, que la fortalezcas, Señor, que estés con ella en cada momento, Señor, y que ella siempre sienta esa fuerza de tu parte, Señor, y el agradecimiento de tu iglesia, de que pues nos mantenemos en oración, Señor. No nos hemos visto, Señor, con muchos de los hermanos físicamente, Señor, pero unos con otros estamos en contacto, estamos en oración, Padre, para que tu iglesia continúe siendo fortalecida solamente por ti. También oramos por la vida de hermana Verónica, Señor, por su salud, por su familia, y que tú estés fortaleciendo siempre su vida, Señor, en cada una de las necesidades. Padre, te damos gracias por la vida de la familia Padilla García. También, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú sigas bendiciendo a cada uno de los integrantes. Oramos por la vida del hermano Benjamín Padilla, que tú sigas obrando en su vida, Señor, que lo fortalezcas en el trabajo, Señor, en su relación con su familia, Señor, y con toda la ciudad, con la iglesia. Principalmente, Señor, oramos por la correcta relación de la familia contigo, Señor. Te conocen de hace muchos años, Padre, y su relación contigo es buena, es estable, y te pedimos por cada uno de ellos, por los integrantes, por su economía, por los trabajos, por la escuela de Betsabé, Señor, que tú les bendigas, Señor, y en el regreso también a las actividades de la hermana Eunice, la ponemos en tus manos para que tú le bendigas, Señor, en cada uno de los asuntos que ellos tienen que presentar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú nos escuchas y delante de ti ponemos estas necesidades, Señor, pidiéndote que también la iglesia continuemos en oración en toda esta semana, Señor, junto con las peticiones que se han mandado el día miércoles, Señor, por el aposento alto.
y te rogamos que tú escuches cada una de nuestras necesidades. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos también a entonar un himno, hermanos, el himno 272. Himno 272, Santo Espíritu dirige. Hermanos, algunos avisos, pues son de una manera casi los mismos. El templo está cerrado, sigue cerrado. Estamos esperando que cambiemos no solamente de la luz del semáforo de sanidad, sino que también el gobierno nos autorice y que el consistorio se siente para determinar cuándo abrimos el templo, mientras las actividades siguen continuas, hermanos. Los miércoles están dando los temas de la femenil, un servidor los está dando, también los jueves, también yo estoy dando los temas. El jueves tenemos el libro de Apocalipsis, vamos en el capítulo 1, lo acabamos de terminar el jueves pasado, vamos a empezar con el capítulo 2, les invitamos, si usted gusta pues escuchar los temas, adelante, hermanos, para que pues aprendamos juntos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Si usted desea venir al templo por alguna necesidad apremiante, pues el templo está abierto en un horario en las mañanas,
los días lunes hasta el sábado. Siempre hay personal aquí en el templo que le podemos recibir con todo gusto. De antemano, pues bueno, también si va a venir, pues háblenos para estarle esperando, ¿verdad? En un horario. Hermanos, pues son los avisos que hay, hermanos. También, bueno, se me pasó orar hace ratito, perdón, pero les encargamos también que pongan sus oraciones por el presbiterio centro, por la nueva mesa directiva que el día de ayer y antier terminaron los trabajos de reunión de presbiterio. Y bueno, hubo cambio de mesa directiva. Toda la mesa directiva anterior, todos los hermanos que estábamos en la mesa nos hicimos a un lado, o la asamblea escogió otros hermanos, y vamos a orar por los integrantes de la mesa directiva: el pastor Luis Manuel Beuchimes, el presidente; el vicepresidente, el pastor Roberto Maqueda; el secretario, el pastor Neri Morales; y tesorero, un pastor de Cuernavaca que se llama el pastor Marcos Abelino Real. Vamos a orar por la mesa directiva del presbiterio, por todo el campo presbiterial, sus iglesias, sus misiones. Estamos en los avisos. En el mes de octubre también es la reunión de sínodo. También va a haber cambio de mesa directiva. Los hermanos que ya fungieron como mesa directiva terminan su periodo y va a haber un nuevo cambio. Estemos orando para que pues haya que el Señor ponga, ¿verdad?, a gente indicada en la mesa directiva del sínodo, a pastores que estén entregados al trabajo, que sepan las responsabilidades, etcétera, etcétera. Vamos a orar por esas situaciones. Son como parte de los avisos, hermanos. Y pues seguimos trabajando. Estamos enviando los materiales. El día miércoles enviamos escuela dominical. En la escuela dominical estamos llevando un material, me parece a mí muy bueno. Está muy largo el material que estamos enviando. Yo lo estoy enviando. Es muy largo el material. La bibliografía no nos las pidan porque no existe ya, el libro está descontinuado. Si quieren copias, pónganse en contacto conmigo directamente, o las estamos enviando, imprímalas y ahí las tienen. Vayan guardándolas. El tema de la escuela dominical es las bendiciones o los frutos o los resultados que obtenemos al leer la palabra de Dios. Entonces estamos enviando escuela dominical, estamos enviando la hoja de apoyo de las predicaciones de la femenil, estamos enviando la hoja de apoyo del departamento infantil, estamos enviando aposento alto, y también estamos enviando el orden de culto para que usted esté ya preparado con los cantos y las lecturas cuando empecemos el servicio. Esos son algunos de los avisos. Si se me pasa alguno, pues ahí lo vamos diciendo en el trayecto. El día de hoy, si ustedes ven, no están mis hermanos dirigiendo ancianos. No se preocupe, no pasa nada, ¿verdad? Lo podemos hacer. Es un culto al Señor, pero es un culto un tanto informal, porque no está un elemento importante en el templo, que es la iglesia. En ese momento estamos solamente hermano Alejandro y yo. Hay momentos que el hermano Alejandro sale por alguna razón, que tocan la puerta, etcétera, y yo me quedo solo en el templo. Entonces, eso no es un culto oficial o bíblico, ¿verdad? Debe estar la iglesia reunida, toda la iglesia. El Señor siempre está, claro, aunque esté yo solo, aunque estemos Alejandro y yo, está el Señor con nosotros, pero la iglesia debe estar reunida. Así que no se extrañe, hermano, no piense mal, por favor. Si no está algún hermano aquí dirigiendo, si yo dirijo, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Estamos en un culto un tanto informal, vuelvo a repetir, pero es un culto al Señor. Sí, el Señor lo recibe, claro que sí, pero está así la situación. Bueno, vamos a continuar con el ofertorio. También vamos a poner nuestras ofrendas y nuestros diezmos, hermanos. Si usted tiene esa intención, el Señor ha puesto en su corazón, si usted tiene esa costumbre, si tiene ese deseo de ofrendar y de diezmar, hágalo, hermano, hágalo usted. Si usted no tiene ese deseo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no lo haga con tristeza ni por necesidad, sino que lo haga con un corazón agradecido al Señor. Si usted no quiere diezmar aquí en la iglesia por algún motivo, bueno, usted ore al Señor lo que el Señor le quiera decir, ¿verdad? Porque nos han comentado algunos, o bueno, a mí me han comentado, ese pastor, puedo diezmar a otra iglesia, puedo diezmar al seminario, puedo diezmar a las familias pobres, y mi respuesta es no. El diezmo es a la iglesia en donde usted pertenece. Pero si usted quiere diezmar a otra parte, usted es libre de hacer lo que guste, hermano, no hay problema por eso. En los dineros Dios siempre ha dado a su iglesia y nos da generosamente. Y acá en Getsemaní Dios es muy bueno. Así que no se preocupe. Si usted quiere poner sus ofrendas en el alfolí,
Adelante, hermano, hágalo en la iglesia que usted guste. Yo recomiendo que sea en la iglesia que usted está congregando, donde usted se alimenta, ahí usted diezme. Bueno, vamos a tener una lectura. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Corintios, que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para proveer en abundancia todo en gracia para su pueblo. Vamos a orar, hermanos, al Señor por las ofrendas y por los diezmos. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por las ofrendas, por los diezmos que tú traes, que tu pueblo voluntariamente trae, Señor. Padre, quita de nuestra mente, Señor, toda insinuación, Padre, que pueda venir a nosotros, Señor, o no nos permita, Señor, que escuchemos voces, Padre, ni de siquiera del que está dirigiendo, Señor, que puedan mover nuestra voluntad. No, Señor, que sea solamente tu Espíritu Santo quien mueva nuestra voluntad al ofrendar, Señor, y al diezmar en la iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú nos das el privilegio de poder hacerlo. Somos parte de tu pueblo, Señor, y hay una relación contigo. Abraham, Jacob, los primeros hombres que entregaron a ti sus diezmos, lo hicieron no por obligación, Señor, sino lo hicieron porque miraron una relación que tenías tú con ellos. Y por ese motivo, Señor, ellos ofrecieron sus diezmos. Así mismo nosotros, Señor, ponemos en el alfolí nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque tenemos esta relación contigo, Señor. No lo hacemos porque nos obligue alguien, Señor, o porque nos esté mirando nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos, Señor. Lo hacemos porque tenemos esta relación. Tú nos has introducido, Señor, a esta relación contigo y por eso es que ofrendamos a ti, Señor, de lo que tú nos das. Muy poco de lo que tú nos das. Y te damos gracias por ello, Señor. Oramos, Padre, para que tú bendigas las ofrendas. Oramos para que tú bendigas, Señor Dios, los diezmos y que no solo multipliques, Señor, sino que des a las familias hasta que sobreabunde, como en tu palabra lo dices. Tu pueblo estaba inseguro en los tiempos del profeta, Señor, y tú le mandaste, Señor, a Miqueas que le dijera a tu pueblo que ofrendaran, Señor, y que te pusieran a prueba, Señor, para que miraran todas las bendiciones y cómo tu bendición, Señor, sobreabunda en las familias que creen, Señor, en tu palabra. Te agradecemos porque estas verdades son únicas y se encuentran en la Biblia y las creemos. Bendice las ofrendas, bendice el diezmo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a buscar nuestro texto que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Estamos hablando, ¿verdad?, estos últimos domingos. Hemos estado hablando de la carta de Juan, de las cartas de Juan. Vamos en el capítulo 4 de la primera carta. Vamos a continuar. Los hermanos ancianos también están dando los temas también de la carta de Juan. Y vamos hoy a leer el capítulo 4 en los primeros 6 versículos. Y el tema del mensaje es vivamos en el Espíritu. Usted ya seguramente tiene su orden de culto. Bueno, si no lo tiene, no se preocupe. Estamos dando aquí las indicaciones. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y le vamos a dar lectura, ¿verdad?, a estos 6 versículos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. La palabra del Señor dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, ¿verdad?, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, ponemos en tus manos tu palabra para que tú la bendigas a tu iglesia, Señor, como lo has hecho en todas las generaciones. Somos tu pueblo y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo hable, que sea solamente tu Espíritu hablando, Señor, que supla tu Espíritu Santo todo lo que le falta al predicador, Señor, que es mucho, y que solamente, Señor Dios, estemos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, repito el tema, ¿verdad? Es vivamos en el Espíritu. Juan invita a la iglesia del primer siglo, a quien le escribe, a que viva en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? De acuerdo a la enseñanza del apóstol Juan. Hemos estado viendo, ¿verdad?, también en el libro de Apocalipsis, y lo menciono, porque Juan también lo dice, ¿verdad?, que él estaba cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba en una isla, y en la isla él estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Y bueno, estar en el Espíritu, como Juan lo menciona, no es que Juan esté en un estado de éxtasis, ¿verdad? No, sino que Juan está siendo controlado por el Espíritu Santo. En otras palabras, también lo podemos decir, Juan conoce toda la Biblia, ¿verdad? Él es un maestro, es un maestro, a pesar de que él era un pescador junto con su hermano, pero el Señor los convirtió, ¿verdad?, en maestros bíblicos, en hombres que conocieron la Escritura, que la aprendieron y que la vivieron, ¿verdad?, y que la compartieron. Entonces Juan, cuando se refiere a estar en el Espíritu, implica que la persona que está viviendo en el Espíritu está controlado por el Espíritu, como Pablo también lo dice, pero sobre todo este control lo ejerce a través de la palabra, el Espíritu Santo. Es decir, el cristiano debe conocer la Biblia. Ese es el punto al que quiero llegar. Y el tema principal, bueno, a lo que tiene que ver el capítulo 4, los versículos que hemos estado leyendo, es que el cristiano y el que es del mundo siempre forman un contraste, ¿verdad?, grande. No son iguales, no son los mismos, las creencias son distintas. El que está en el mundo es del diablo, de acuerdo a lo que dice Juan. El que está en la iglesia, no en el templo, no en el edificio, sino el que está en una relación con Dios, él es hijo de Dios. Entonces, este contraste se muestra en los 6 versículos que acabamos de leer. Y como hay muchas falsas doctrinas en la iglesia en donde Juan está escribiendo, y los falsos apóstoles se están metiendo en las iglesias, por eso Juan los quiere prevenir, para que ellos estén alertas, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 1 encontramos una advertencia, ¿verdad?, que es es una advertencia contra el anticristo. Juan los previene a la iglesia y les advierte que deben tener cuidado con el anticristo. Dice el versículo número 1, amados, ya lo hemos comentado. Esta palabra de amados, ¿verdad?, es una palabra muy filial, es decir, Juan se está poniendo en la posición de un padre espiritual, lo es un pastor amoroso, es un pastor sabio, es un pastor que quiere a la iglesia, que tiene empatía por la iglesia, ¿verdad? El mismo carácter que tiene el apóstol Juan, ese mismo carácter Dios lo usa, ¿verdad? Dios usó el carácter, el pensamiento, ¿verdad?, de los escritores bíblicos, no solamente para que escribieran lo que está en la Biblia, sino para que también ese mismo carácter lo usara el Señor en su reino, ¿verdad? Vemos diferentes tipos de carácter en los apóstoles. El apóstol Pablo, un hombre muy intrépido, muy extrovertido, al igual que Pedro, etcétera, etcétera. Y Juan, lo contrario, un hombre más tranquilo, introvertido, pero que siente empatía por las personas. No que Pedro y Juan no lo hayan sentido. Bueno, no quiero salirme. El punto que yo estoy hablando es que Juan es un hombre que, de acuerdo a su carácter, él ve a la iglesia y les dice amados, o amigos, ¿verdad?, o queridos amigos. No, el día de hoy creo que no usamos esa palabra, ¿verdad?, o al menos acá en México. Bueno, en ciertas partes, en la Ciudad de México, creo que no la usamos, ¿verdad? No nos referimos a alguien y le decimos amado, pues como nos van a ver medio extraño. No, pero sí le decimos, oye, buen amigo, o cuate, no sé, no, si hay mucha confianza, ¿verdad? Pero aquí, bueno, recordemos que la palabra está
está escrita de una forma muy elegante, ¿verdad? Así que los traductores buscan palabras lo mejor refinadas para ser presentadas, ¿verdad? Claro que sí. No como la palabra cuate que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero Juan es un apóstol, es un hombre de Dios y les dice: amados, queridos amigos, no crean a todo espíritu. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, a qué se refiere Juan con espíritu. Dice: no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueban los espíritus si son de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya Juan les está hablando, ¿verdad? Ya les habló del anticristo en los capítulos anteriores, y aquí nuevamente vuelve a hacer esta mención, ¿verdad? Que muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Estos falsos profetas son anticristos? Sí, la respuesta es sí. Todos aquellos que se oponen a Jesús, todos aquellos que quieren ocupar el lugar de Jesús son anticristos, ¿verdad? Hay muchas personas, instituciones que fungen este propósito, que intentan hacer esto para destronar a Jesús. Entonces el apóstol Juan, ¿verdad?, les hace una advertencia contra el anticristo. Los cristianos, Juan dice en otras palabras, los cristianos deben ser capaces de detectar falsas enseñanzas. Los cristianos deben ser capaces de detectar falsas enseñanzas y examinar los espíritus que las expresan. O sea, esa es una labor que tiene el cristiano. Y es una labor que se desarrolla porque el cristiano ya ha estado tiempo en la iglesia, ha estado inmerso en la iglesia, conoce la Escritura. Por eso estamos diciendo, ¿verdad?, que vivir en el Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo, pero antes que seamos controlados por el Espíritu Santo debemos conocer la Escritura. Obvio, ¿verdad? Eso es obvio. O sea, el Espíritu Santo no se va a brincar los pasos que el mismo Señor ha puesto, ¿verdad? Las indicaciones que Dios pone para que seamos usados, ¿verdad?, como una herramienta en el reino del Señor. Debemos conocer la Escritura. Lo debemos hacer para que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y conociendo la Escritura, entonces podemos detectar las falsas enseñanzas. Nos dice Juan, ¿verdad?, que es importante que el cristiano examine los espíritus que las expresan, o sea, que expresan las falsas enseñanzas. Entonces Juan advierte a la iglesia en contra de los falsos maestros y que no deben creer a todo espíritu. ¿Sí? Se estaban introduciendo los falsos maestros, así que Juan hace todo lo posible, ¿verdad?, para que esos falsos maestros no estén permeando las mentes de los demás hermanos. Es decir, que las palabras, la doctrina de los falsos maestros no hagan ningún efecto en los hermanos de la iglesia. Así que Juan entonces él presenta dos esferas espirituales. Una de ellas es el ámbito o la esfera del Espíritu Santo, y la otra esfera es el ámbito o la esfera del demonio. Entonces hay dos esferas espirituales, ¿verdad? Dos esferas espirituales, una del Espíritu Santo y otra de Satanás, en donde cada una de las dos esferas dan, ¿verdad?, el conocimiento que ellos tienen. El conocimiento que tiene Satanás pues es maldad, mentira, engaño, oscuridad, y la enseñanza que tiene Dios, el Espíritu Santo, es luz, verdad, dignidad. Y entonces Juan está interesado en que la iglesia no caiga en este ámbito espiritual negativo, sino que siempre esté controlado por el ámbito, por la esfera del Espíritu Santo. Juan entonces dice, ¿verdad?, amados, no crean a todo espíritu. Esta idea que tiene Juan no es una idea nueva, no es una idea que él acaba de inventar, no, sino es una doctrina que él ya conoce desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar un texto que se encuentra en el libro de Jeremías, por favor. Vamos a ir rápidamente, vamos a buscar 4 textos, pero vamos a empezar con el primero que se encuentra en el libro de Jeremías,
y vamos a ver qué es lo que dice el profeta Jeremías en cuanto al tema que estamos viendo. Ay, perdón hermanos, tengo infección en mi garganta, perdón, porque estoy tosiendo mucho. Y no traigo un pañuelo, perdón. Pero estoy solo, ahorita estoy solo, así que no contamino a nadie. Bueno, Jeremías, ¿verdad? Estamos en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 8. Jeremías 29, 8. Dice el profeta Jeremías: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Otra vez, Jeremías, capítulo 29, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Versículo 9, vamos a leerlo. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová el Señor. Entonces, Jeremías habla al pueblo, y también estaba pasando lo mismo. Había muchos profetas que se levantaban y decían: es que yo soñé y el Señor me habló en la noche y me dijo, etcétera, etcétera. Y el Señor dice: no les hagan caso, yo no les he mandado que hablen. Son falsos profetas, son falsos espíritus, falsas enseñanzas. Bueno, no solamente Jeremías, vamos a ver qué dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Mateo 24, versículo 4. Dice el Señor Jesús: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie los engañe. ¿Quién los va a engañar? Los falsos profetas. ¿Quién los va a engañar? Los falsos espíritus, las falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces son advertencias, ¿verdad? Repetimos lo que estamos hablando en el principio. Juan en el versículo 1 les da una advertencia contra los anticristos. Y vemos que también Jeremías lo hizo al pueblo en su tiempo. El Señor Jesús también lo hizo en su tiempo al pueblo. El apóstol Pablo, busque por favor la carta a los Efesios en el capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, y vamos a leer el versículo 6. Efesios 5, 6. El apóstol Pablo dice también a la iglesia: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Primera de Timoteo, para terminar en el último versículo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces podemos resumir que lo que están diciendo Jeremías, el Señor Jesús, Pablo, Juan, están diciendo que los espíritus, hay espíritus que son doctrinas, ¿verdad? Aquí el equivalente a espíritus es doctrina, o el equivalente a doctrina es espíritus en cuanto a las doctrinas negativas. Hay doctrinas, hay espíritus negativos, hay doctrinas, espíritus que son del demonio, que están en la esfera, en el ámbito espiritual demoníaco. A estos no le hagan caso. Pero pastor, ¿cómo no le va a hacer caso si viene el hermano, me lo encontré allá en tal parte? Digo hermano, no hermano, perdón por la palabra hermano, no son hermanos estos, pero se disfrazan de hermanos. La gente a la que Juan les escribe es a la iglesia, es decir, dentro de la iglesia hay gente con estas falsas doctrinas. Y dentro de todas las iglesias de todos los tiempos, incluyendo la nuestra, siempre ha habido gente que se ha querido involucrar y que ha deseado dar doctrinas falsas, doctrinas que no son bíblicas. Hay doctrinas, lo dije hace unos domingos, como el dispensacionalismo. Y estaba yo pensando en ese tiempo de la escuela dominical, mandar un material acerca del dispensacionalismo para que usted lo conociera y lo estudiara, ¿verdad? Bueno, dentro de las iglesias cristianas lamentablemente hay esta doctrina conocida como dispensacionalismo, que se ha involucrado fuertemente en las iglesias, en todas las iglesias, pero yo hablo de las presbiterianas, y se han involucrado mucho. Entonces ese es un error. Y esta enseñanza del dispensacionalismo no tiene
ni 200 años que fue creada, hermanos. 200 años. O sea, poco tiempo. El tiempo que tienen los testigos de Jehová, los mormones más o menos, los adventistas, que son también sectas que están en este ámbito, en esta esfera espiritual. Mucho cuidado con lo que leemos, mucho cuidado con lo que estamos metiéndonos a nuestra cabeza de doctrina. Porque todos los que acabo de mencionar usan la Biblia, y usan la Reina Valera, y usan la Reina Valera 95, y la NBI, la King James, y muchas versiones que también usamos nosotros. Entonces, mucho cuidado. Los testigos de Jehová andan evangelizando ahora con Biblias católicas, y les hablan a los católicos con sus Biblias católicas, con la Jerusalén, con las católicas. Y mucho cuidado, porque se infiltran, ¿verdad?, dentro de las iglesias. Bueno, entonces ya estamos viendo algunos textos, ¿verdad?, que en donde nos hablan, no solamente Juan, sino diversos escritores, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con los falsos espíritus. Así que entonces, nosotros como seres humanos no podemos ver a un espíritu. O sea, un espíritu no está visible a los ojos, a la percepción humana. No los podemos ver. Pero podemos oír y podemos entender las enseñanzas de dicho espíritu. Ya lo dije, la palabra espíritu entonces es equivalente a enseñanzas. Entonces Pablo lo que está diciendo, vamos a leer el versículo 1, vamos a cambiar la palabra espíritu por enseñanzas, porque es el equivalente. No estoy diciendo que la palabra espíritu signifique enseñanza o enseñanza espíritu, no, son equivalentes. Dice el versículo 1, estamos en el versículo 1 del capítulo 4, pero el espíritu, perdón, estoy en Timoteo, corazón no. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, amados, no creáis a toda enseñanza. Ya se acomoda mejor. No crean toda enseñanza, sino prueben las enseñanzas si son de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a probar las falsas enseñanzas? ¿Cómo vamos a no creer todas las enseñanzas? ¿Cómo? Leyendo la Biblia, definitivamente. Leyendo la Biblia y leyendo doctrina sana. Hay muchas doctrinas, infinidad de doctrinas. De un libro, de un texto, de un versículo, se pueden hacer muchas y diferentes doctrinas. Juan dice, prueba esas doctrinas. Y hay muchas, ¿no? Para no mencionar, pero hay bastantes. Solamente mencioné una, que es el dispensacionalismo, que es una doctrina muy, muy tremenda, ¿verdad?, que ha afectado la fe de muchos creyentes. Están, por ejemplo, los teólogos liberales. Los teólogos liberales no creen que Jesús haya sido un ser humano. Los teólogos liberales, y son cristianos, bueno, en las iglesias, hay iglesias presbiterianas que son liberales, pues, para terminar pronto. Bautistas, etcétera. Entonces, esos teólogos liberales, ellos dicen, por ejemplo, vamos a quitar todos los mitos que hay en la Biblia. En la Biblia hay muchos mitos. Ese mito de que el Espíritu Santo permitió que María quedara embarazada por medio del Espíritu Santo, eso es un mito. Eso es una mentira. Vamos a quitar eso. Eso es un error. Vamos a quitar el mito de que Jesús fue transfigurado en un monte, que él se vio toda su vestimenta, que era resplandeciente. O sea, pasó en cierta forma, pero no que Jesús sea un hombre así divino como se manifiesta en el monte de la transfiguración. Vamos a quitar ese mito. Y muchos mitos, según mitos, ellos no son mitos, son verdades. Entonces los teólogos liberales que enseñan estos están en este ámbito espiritual demoníaco. Lo digo así con fuerza y con la seguridad, porque están negando que Jesús sea Dios. Los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos romanos que niegan todas las verdades bíblicas están en este ámbito. Sí, lo están, y usan la Biblia. Y Juan dice a la iglesia, prueben las enseñanzas si son de Dios. Prueben a los espíritus para que la metan entonces en su fe
Y si ustedes meten en su cabeza una fe equivocada, van a vivir una fe equivocada y no van a vivir bien. Es importante que conozcamos nuestra fe, que sepamos qué es la iglesia cristiana, qué es lo que dice la Biblia. Vamos a quitar denominaciones, vamos a quitar pentecostales, bautistas, calacuaya, presbiterianos, nazarenos, todo eso. Vamos a dirigirnos a la Biblia únicamente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Si usted dice que Jesús no es Dios, yo no le puedo llamar hermano, aunque estemos sentados juntos en la banca escuchando una predicación, no le puedo llamar hermano, porque no es mi hermano, alguien que niega que Jesús sea Dios. Alguien que niega, ¿verdad?, la humanidad de Jesús no es cristiano, simplemente. Puede decir que es cristiano, pero no es cristiano. Entonces, es muy necesario, ¿verdad? Así que no todas las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Los que hablan de la Biblia son de Dios, ¿no? Juan advierte, estamos en la advertencia que él hace en el versículo 1. El versículo 1 es una advertencia para la iglesia. Juan advierte y exhorta a probar todo espíritu para ver si son de Dios. Y advierte, y si advierte que esté atenta a la iglesia para que verifique todas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Hermano, usted cuando se le presenta alguna doctrina, usted verifíquela en la Escritura. Principalmente si usted ya tiene más de 5 años en la iglesia, usted debe ser ya un experto en la Biblia. Si es nuevo, bueno, está bien, se entiende, pero, y me estoy yendo muy lejos. 5 años es mucho, pero bueno, usted tiene 5 años por lo menos en la iglesia, usted debe ya haber leído por lo menos 2, 3, 4 veces la Biblia, toda completa, para entender, ¿verdad? O sea, y estar remarcando cuáles son las doctrinas principales que tenemos. Bueno, eso es lo que dice Juan en el versículo 1, presenta una advertencia. En los versículos 2 y 3, Juan les ofrece una prueba, ¿verdad? O una fórmula para que la iglesia pueda usarla y ella pueda probar los espíritus que no son de Dios o las enseñanzas que no son de Dios. La forma o las personas que hablan de Dios o las personas que están en el ámbito espiritual del Espíritu Santo reconocen la humanidad y la divinidad de Jesús. Esto es importante, hermano, esto es doctrina bíblica, esto es doctrina sana. La iglesia, los que están en el ámbito espiritual del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, reconocen la humanidad y la divinidad de Jesús. Es decir, saben que Jesús fue, es y será Dios. Saben que Jesús, creen que Jesús se encarnó en un hombre y vivió en este mundo. Saben que Dios mismo se encarnó en un hombre, sí, Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y alguien que niegue esto, la encarnación, no es cristiano. Alguien que niegue la resurrección no es cristiano. Jesús, hermanos, vino en forma humana a este mundo, se encarnó. Juan capítulo 1, versículo 14. Pero no solamente eso. El Señor Jesús permanece así, en su forma humana. ¿Usted sabía esto? O sea, Jesús está en el cielo ahorita, ¿verdad? Está en el cielo. ¿Y cómo es su aspecto? ¿Es un espíritu? No, es una forma humana. Si usted dice que Jesús es solo espíritu en el cielo, es una falsa doctrina. Quizás son cositas, ¿verdad?, que usted aprendió con un falso maestro, pero es tiempo de que usted vaya a la Biblia y entienda qué es lo que dice la Escritura, para desechar todo lo que hemos adquirido, para sacarnos el chip que nos metieron los falsos maestros. Estoy hablando de la iglesia, y ponernos un chip nuevo, lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Entonces, el Señor Jesús vino en forma humana y permanece así en el cielo, en forma humana. El Catecismo de Heidelberg, que es un documento importante para las iglesias históricas, como la presbiteriana, dice en su pregunta 48 o habla, mejor dicho, de dos naturalezas unidas.
Lea usted tiene el catecismo de Heidelberg, ya lo llevamos, todo el catecismo nos los dio la hermana Gladys Hernández, nos hizo el favor de enseñarnos en la escuela dominical el catecismo de Heidelberg, y revise la pregunta y la respuesta 48 del catecismo de Heidelberg. Y ahí Zacarías Ursino, ¿verdad?, que fue quien escribe esa parte, un teólogo alemán, no liberal, sino reformado, él escribe lo que se presenta en la pregunta 48. La pregunta es, entonces, ¿la divinidad de Jesús y su humanidad están separadas? Y la respuesta de Ursino es no. Jesús está en su forma humana en el cielo, y Jesús, como es Dios, y Dios está en todas partes, obviamente que Dios es omnipresente, y al tener esa facultad, esa cualidad, ese atributo de la omnipresencia, Dios obviamente está en la humanidad de Jesús. Por eso es que la humanidad y la divinidad de Jesús están juntas, siempre han estado juntas, Hay una doctrina, una enseñanza, lo que voy a decir está en este ámbito espiritual demoníaco. Algunos dicen que Jesús cuando nació, pues era un niño normal, no fue engendrado por el Espíritu Santo, ni mucho menos. Creció, aprendió intelectualmente, etcétera, y fue solamente cuando él fue al río Jordán a bautizarse por Juan el Bautista, en el momento que Juan el Bautista lo está bautizando, en ese momento es cuando Dios Padre le envía el Espíritu, y es cuando entonces recibe el título o el nombre de Jesucristo. Antes de eso solamente era Jesús, pero como ya recibe el Espíritu Santo, entonces ya es Jesucristo. Eso es demoníaco, eso no es cierto, eso es una falsa doctrina. Eso se encuentra en este ámbito, en el ámbito espiritual negativo o demoníaco. Quien crea estas enseñanzas, y hay mucha gente que cree esto. Hay gente que también piensa lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús se transfigura en el monte, es cuando Él entonces recibe ese poder de Dios, y Dios lo embiste, ¿verdad? Como el Cristo, como el Mesías. No, Jesús desde un niño era Dios. Y es la pregunta, ¿verdad? ¿Era Jesús Dios cuando nació? Sí. No como lo ve el catolicismo, ¿verdad? Que tiene una figura de un niñito y el niño Dios. No, eso también está en este ámbito. No es Diosito, es Dios Padre, no es un mono de barro, no, es Dios, es Cristo. Entonces, en todo momento, ¿verdad?, la humanidad de Jesús estuvo unida a su divinidad, en todo momento. Y sigue todavía. Quien niegue esto, pues entonces está creyendo a un falso maestro, que alguien por ahí se lo metió en su cabecita y lo sigue creyendo. Lea usted, vuelvo a repetir la pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg en la pregunta y respuesta número 48. Así que, hermanos, negar la doctrina de la encarnación es una apostasía. No debemos creer esto, hermanos, porque es una distorsión del Evangelio, ¿verdad? Creer, como ya lo dije hace rato, ¿verdad?, que cuando en el bautismo de Jesús Él recibió el Espíritu Santo y en la cruz del Calvario el Espíritu Santo se le fue. O sea, es lo que enseñan. Jesús se bautiza, recibe el Espíritu Santo, pero en la cruz muere y el Espíritu Santo se retira. Eso es una herejía, eso no es cierto, eso es falso, eso no lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, el día de hoy, en nuestras fechas, aún todavía hay muchos predicadores que niegan que Jesucristo es humano y divino. Estos no son de Dios. Si usted escucha la teología o los teólogos liberales, estos teólogos liberales, pues no son de Dios, niegan rotundamente que Jesús es Dios. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? En el versículo 2 de la carta a Juan, dice Juan, ¿verdad?, que hay muchos anticristos. A ver, usted dele vuelta ahí en el capítulo 2, versículo 8, dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, los anticristos están, pero el Señor es todopoderoso y Él va
a venir y va a destruir. Y en el versículo 18 del capítulo 2, estoy en el capítulo 2 de la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan lo que está diciendo, ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 2 dice que muchos anticristos han venido. Y ya en el capítulo 4 dice en los versículos 2 y 3, el anticristo viene. Y ya está ahora en el mundo. O sea, es progresivo, ¿verdad? Primero dice, están por venir, y en el capítulo 4 dice, ya están en el mundo los anticristos. Ya están predicando lo que tienen que predicar los anticristos. Y entonces estos anticristos, ¿verdad? Esa doctrina falsa, estos espíritus falsos se expresan violentamente contra Cristo y contra la iglesia. Así que, hermanos, los teólogos liberales, ¿verdad? Como ya hablamos, los teólogos liberales no aceptan la doctrina de Cristo, no aceptan la humanidad y la divinidad. Las sectas, pues tampoco. Los adventistas, los testigos de Jehová dicen que Cristo es el arcángel Miguel. O sea, no sé de dónde sacan eso, pero bueno, sí sé, ¿verdad? Pero está distorsionado su texto. Ahí en Daniel, cuando Daniel está orando en el capítulo 10 y de pronto viene un ángel, el arcángel Miguel, y le dice: yo oí tus oraciones, Daniel, pero se me interpuso Satanás y tuve una pelea fuerte contra él y lo vencí finalmente para venir a socorrerte. Y entonces los adventistas, testigos de Jehová, dicen: ahí está, ¿quién es el que puede vencer solamente al maligno? Miguel, porque fue encomendado por el Señor. Cristo es Miguel. Y toman ese texto, que es el único, no hay otro, no hay una doctrina vasta para decir que Cristo es el arcángel Miguel. Esa es una herejía, es una tontería, aparte de herejía, es una tontería. A mí a veces hasta me enojo porque digo, o sea, ¿de dónde sacan tantas tonterías? O sea, ¿cómo es posible que gente, según culta, estudiosa, universitaria, con licenciatura, doctorados, piensen en eso, Señor? ¿Cómo es posible? O sea, no sé. Pero esas son las creencias que tienen las sectas adventistas, testigos de Jehová. Todos ellos se encuentran en este ámbito. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la palabra del Señor nos está previniendo, ¿verdad? Juan advirtió a la iglesia que tuvieran cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? De las falsas enseñanzas, porque mueven nuestra fe, mueven nuestra conducta. Vivimos una fe equivocada, una fe errada, hermanos. Así que ninguna secta, ¿verdad?, acepta a Cristo como Dios, ninguna de ellas. Y el cristiano lo que tiene que hacer es hablar de Cristo abiertamente, decir todo lo que sabe de Cristo, todo lo que sabe bíblicamente, obvio, ¿verdad? No lo que haya aprendido mal, sino lo que sabe, ¿verdad?, de la palabra. Vamos, ya estamos terminando. Versículos 4 y 5. En los versículos 4 y 5, en estos versículos Juan nos presenta una distinción o unos contrastes, ¿verdad? Juan distingue entre la obra de Dios y la obra del diablo, entre los hijos de ambos, entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Juan también distingue entre la verdad y el error, contrasta. Ve un contraste obvio, ¿verdad?, entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Juan hace un gran contraste entre el versículo 4 y el versículo 5, es lo que quise decir. Vamos a leerlo. Versículo 4 dice... No, del 3, perdón, hermanos. 3 dice... y todo espíritu, el 4, perdón. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, versículo 4 habla de los hijos de Dios, y versículo 5 dice: ellos, ¿quiénes ellos? Los falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo,
y el mundo los oye. Entonces encontramos este contraste. Juan quiere hacer el contraste, ¿verdad? Ustedes son la iglesia, hablan de Dios, ellos son del mundo, no van a hablar de Dios, van a hablar de cosas que no se encuentran en la Escritura. Así que los cristianos no deben olvidarse, hermanos, no deben olvidarse de su herencia divina. Son diferentes al mundo. El cristiano es diferente al mundo, hermano. Y es por medio de la fe que los cristianos participan de la victoria. Y es Jesucristo quien ha vencido al mundo y ha liberado a su pueblo. Por eso es lo que dice, ¿verdad? Porque es más grande el que está con ustedes que el mundo. Es mayor el que está con ustedes que el mismo mundo. Así que Juan, ¿verdad? Con tono suave y bien seguro, Juan dice, el que está en vosotros es más grande que está en el mundo. Y por medio de su Espíritu, Dios vive en sus hijos. Por medio de su Espíritu Santo, Dios vive en sus hijos y es más grande que el maligno. Así que el que está en nosotros, hermanos, es mucho mayor que el maligno, ¿verdad? Entonces, Juan quiere asegurarle a los lectores que son hijos de Dios. Ya en el versículo 6 reafirma lo que dijo en el versículo 4 y 5. Dice en el versículo 6, o lo repite, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, entonces Juan es un pastor que se interesa, ¿verdad?, en advertir a la iglesia en contra de los anticristos. Estoy resumiendo. Juan, como buen pastor y como buen maestro, les ofrece pruebas, fórmulas de cómo detectar las falsas enseñanzas y hace un contraste, ¿verdad?, entre el mundo y los hijos de Dios. Así que la iglesia, hermanos, nosotros somos hijos del Señor, hemos creído en el Señor, no solamente por creer que Jesús es Dios, sino por todas las diferentes doctrinas que creemos, que sostenemos y que las hablamos, ¿verdad?, y que las predicamos sin ningún temor. Y si usted escucha a alguien decir que Jesús no es Dios, defiéndalo, porque para eso estamos. Juan Calvino decía, ¿verdad?, si un perro defiende a su dueño cuando es atacado, cuanto más yo, Hijo de Dios que me rescató de la miseria, no defenderé su palabra y su dignidad. Tenemos que hacerlo. No pelearnos, ¿verdad? Claro que no. No es para pelearnos, no es para ganar almas. Decía un pastor, muchos se interesan en ganar una discusión. Y no es ganar una discusión con alguien, con un falso maestro. No es ganar una discusión, es ganar un alma para Cristo. Vamos a orar, hermanos, así terminamos. Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, porque nos das la oportunidad, Señor, de recordar, Señor, quizá lo que sabíamos o de reafirmar o empezar a ver cosas diferentes y nuevas, Señor. Creemos en tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre, Señor, nos mantengas estable en este reino que tú has consolidado, que es tu iglesia, Señor, en donde el ámbito es espiritual y tu Espíritu Santo está siempre edificando, Señor, a los creyentes. Te damos las gracias, Señor, y ponemos en tus manos a la iglesia para que siempre estemos alertas, Señor, estemos leyendo las Escrituras para estar siempre prevenidos, Señor, en contra de las falsas enseñanzas y que de esa forma, Señor, no puedan afectar nuestra fe, Señor, para que vivamos una fe verdadera, una fe única. Solamente hay una verdad, Señor, no hay dos verdades ni más. Solo hay una verdad y te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos faculte para poder entender cuál es la verdad y que la vivamos, Señor, que nos ayude a transformar nuestras vidas. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas tardes, hermano.